ahora empezamos con la segunda parte, queríamos abordar queríamos hacer una especie no hacer una conferencia, sino más bien un punto de encuentro entre la mesa social del agua, y nos parecía además muy interesante vincularlo con un tema que tenemos ahora encima de la mesa, que estamos debatiendo en los últimos meses, en los últimos tiempos, que es transición hídrica. Es un concepto que empieza ahora a debatirse y, bueno, Julia Martínez, la directora técnica de la Fundación, mmm, lleva trabajando este tema también un tiempo, y creo que nos puede hacer una conceptualización muy interesante y que nos va a servir de pie para que después Mabel Angulo, periodista de Canal Sur, que va a moderar la mesa redonda, pues monte un hilo conductor para el debate que vamos a tener con los agentes de la mesa social. Sin más, yo le voy a dar ya la palabra a Julia y bueno, estoy aquí un poco en la retaguardia controlando el tema técnico y demás. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias por invitarme a compartir este espacio con, bueno, pues con todos vosotros. No sé si se está viendo ya la presentación. La podéis ver, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, sí. Vale. Bueno, pues hacer una introducción pues, sencilla y breve un poco de este concepto de transición hídrica, que en realidad es de alguna manera como una puesta al día y una actualización de alguna manera de ideas y de conceptos que tampoco se acaban de inventar y que desde la nueva cultura del agua, pues de una forma o de otra se viene planteando desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también reconocer pues todo ese bagaje que desde la nueva cultura del agua, pues ahora mismo estamos volcando en esa nueva expresión de transición hídrica, ¿no? Y muy brevemente quiero pasar por tres preguntas, ¿no? O sea, ¿dónde estamos en materia de agua en España? La segunda, intentar contestar a qué nos ha llevado hasta aquí. Y en tercer lugar, bueno, pues cuál se podría ser esa hoja de ruta para la transición hídrica que necesitamos en España. Y empezando con esa primera pregunta de dónde estamos, bueno, pues estamos en una situación muy complicada. Pero lo primero es darnos cuenta de todos esos valores que tienen los ecosistemas ligados al agua, es decir, los ríos, los humedales, los manantiales, las aguas de transición y costeras. En primer lugar, pues por tanto la biodiversidad de forma directa que mantiene, y además una biodiversidad de especial valor. No sé si sabéis, o si algunos, me imagino que muchos sabéis, ¿no?, que la biodiversidad acuática ibérica es una de las más singulares en todo el contexto europeo, porque es muy rica en endemismo, precisamente porque la península está bastante aislada del resto del continente europeo, es muy rica en endemismos y por tanto tiene una biodiversidad especialmente valiosa. Además, los ecosistemas acuáticos, especialmente en el mundo mediterráneo, ¿no?, en sistemas mediterráneos, no solamente mantienen la biodiversidad acuática, sino que de forma indirecta mantienen la biodiversidad de territorios mucho más amplios, porque son lo que llamamos en ecología puntos de alta productividad trófica. ¿Esto qué quiere decir? Que son puntos donde existe una, digamos, una producción, digamos, de alimentos tanto a nivel de vegetación como de invertebrados, etcétera, que mantiene o que contribuye de forma indirecta a la biodiversidad de territorios más amplios, porque hay muchas especies que acuden a estos ecosistemas, por ejemplo, a obtener alimento, ¿no?, en la forma de pequeños invertebrados, etcétera. Y además son sistemas que mantienen procesos ecológicos esenciales, que son fundamentales, ¿no?, como puedan ser regular el ciclo hidrológico, regular el ciclo del nitrógeno, regular el ciclo del fósforo, regular los procesos de erosión y sedimentación, es decir, por lo tanto tienen una serie de funciones estructurales pues que son absolutamente imprescindibles, ¿no? Si lo miramos desde un punto de vista más concreto, pragmático, práctico, es decir, en concreto, ¿qué es lo que nos están dando estos ecosistemas? Pues en primer lugar, lo más fundamental es ese agua de calidad para todas las necesidades, tanto las de abastecimiento humano como la de producción de alimentos, ¿no? Y ahí están todas las vegas tradicionales y todos los regadíos que surgieron hace miles de años precisamente en torno a los ríos
y de alguna manera fueron un poco muchas veces también la cuna de la civilización, ¿no? Y ahí ahora mismo todavía existen en España regadíos que acumulan siglos y en algún caso incluso algún milenio de antigüedad, ¿no? Y por lo tanto tienen ese papel fundamental en la provisión de alimentos. También contribuyen a la autodepuración natural de las aguas, porque los ecosistemas acuáticos tienen una serie de procesos, digamos, biogeoquímicos y biológicos que hacen que bueno, tenga lugar esa depuración natural que si la tuviéramos que realizar a partir de tratamientos, digamos, artificiales o por estructuras construidas, muchas veces algún tipo de depuración desde luego sería mucho más costoso y no llegaríamos tampoco a suplir totalmente los procesos de depuración natural de estos ecosistemas acuáticos. Y además amortiguan el efecto de avenidas e inundaciones. Todas las redes de drenaje, todo el sistema hidrológico y luego también los espacios acuáticos que, digamos, por su disposición, como son los humedales, como son las lagunas costeras, los estuarios, acogen esas aguas cuando hay grandes precipitaciones, tienen sistemas que permiten, digamos, amortiguar y mitigar esas ondas de crecida y reducir el daño de las inundaciones, ¿no? Y finalmente, sobre todo en medios mediterráneos y muy especialmente en sistemas áridos, estos ecosistemas acuáticos tienen un gran valor también paisajístico y eso es también un servicio directo a las poblaciones humanas, ¿no? Porque tienen ese valor, digamos, que nos aporta calidad de vida, que aporta belleza y que nos aporta, digamos, pues el disfrute a las poblaciones. Ahora tenemos unos ecosistemas profundamente alterados, en primer lugar, porque estamos extrayendo demasiada agua de los manantiales, de los ríos y de los acuíferos, y esto está suponiendo sobreexplotación, que nos estemos quedando sin fuentes, que estemos degradando humedales. Estamos también construyendo una enorme cantidad, o hemos construido una enorme cantidad de infraestructuras y de obras hidráulicas sobre los ecosistemas, especialmente sobre los ríos, ¿no? Y hemos asimilado esa idea de progreso, como dice aquí una empresa constructora, con el encauzamiento de los ríos, con la construcción de embalses, con la canalización, con la construcción de escolleras, y esto está destruyendo el hábitat de muchas especies, poniendo algunas especies en peligro de extinción porque impide que las poblaciones puedan comunicarse, por ejemplo, sobre todo las poblaciones de peces, y entonces está suponiendo una amenaza directa a la conservación de la biodiversidad, además de otra serie de impactos ambientales y, por supuesto, también sociales, los que todos somos conscientes, ¿no? Y al territorio, pues que está creciendo, generando y lleva muchos años generando un malestar social también creciente, ¿no? Y además estamos alterando los ecosistemas por una tercera vía, que es la contaminación creciente también, sobre todo la contaminación agraria, porque esa no se ha detenido, contaminación por nitrógeno, por fósforo, por pesticidas, que se une a otras formas de contaminación de las que muchas veces es más consciente, ¿no? Como puede ser la contaminación urbana, en la que ya se lleva trabajando, pero que todavía siguen habiendo problemas importantes, la contaminación industrial, con una cantidad enorme de productos químicos y sustancias peligrosas que de una manera o de otra terminan en muchos casos yendo a parar a las aguas, o la contaminación minera, especialmente preocupante ahora, porque tenemos, digamos, una segunda ola de proyectos mineros en España, ¿no? Las consecuencias, yo creo que somos todos conscientes de ello. En primer lugar, la tenemos aquí, o sea que con los planes vigentes, la mitad de las masas de agua no alcanza el buen estado, más o menos incluyendo tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. Esto nos sale gratis, no cumplir con la Directiva Marco del Agua, no tener el buen estado de las aguas nos sale gratis, tiene facturas. Una de ellas es que estamos perdiendo biodiversidad acuática de forma acelerada. Ahora mismo la pérdida de biodiversidad acuática se encuentra entre las que entre las más grandes o las más elevadas, las más rápidas de todos los tipos de biodiversidad. Eso ocurre a nivel mundial y ocurre también en Europa. Pero es que además la fauna ibérica acuática y especialmente la de los peces, la ictiofauna,
es la más amenazada de toda la ictiofauna europea, ¿no? Es la que estamos perdiendo a mayor velocidad. Y además, recordad que habíamos dicho en alguna diapositiva anterior que era la más valiosa porque tenía una gran cantidad de endemismos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad no solamente por nosotros, sino también, digamos, como europeos, de detener esta pérdida acelerada de biodiversidad acuática y de ictiofauna ibérica, además de otras especies, ¿no? Hay también problemas para atender las demandas, cada vez tenemos más problemas para atender unas demandas crecientes, problemas de cantidad de agua y también problemas de calidad de agua. Y además hay también impactos económicos y sociales más allá de no poder abastecer las demandas, muchas veces se reflejan en otro uso económico. Es decir, que por estas presiones crecientes, por ejemplo, en el caso de las presiones agrícolas, por ese exceso de fertilizante en el campo de Cartagena, pues ha tenido lugar una degradación muy importante, una crisis en la laguna costera del Mar Menor, que ha supuesto, digamos, pues prácticamente un colapso ecológico de la laguna que ha terminado afectando económicamente a otros sectores también, como puede ser el sector del turismo o del valor de la vivienda, etc. O sea, que no nos sale gratis no cumplir con la directiva y con el buen estado ecológico. ¿Y esto por qué está pasando? ¿Cuáles son los factores o los sectores, digamos, principalmente responsables de esta degradación de los ecosistemas acuáticos? Bueno, en primer lugar tenemos las actividades industriales y mineras. Tenéis aquí a la izquierda el mapa, pues uno de los mapas donde tenemos lindano, contaminación por lindano que está llegando a las aguas, está suponiendo un problema de primer nivel, o contaminación por cromo, como ocurre, por ejemplo, en el río Guadalentín por la industria del curtido, o tenemos contaminaciones mineras, como todos recordamos ocurrió con el desastre de Aznalcóllar, o contaminación por proyectos mineros actuales como la mina de cobre de Las Cruces, o los enormes problemas de contaminación que hay en la cuenca del Ollier, etc., ¿no? Tenemos también presiones por las actividades urbanas y turísticas. En primer lugar, porque están aumentando las demandas. En segundo lugar, porque aunque hemos mejorado de forma significativa, y eso hay que reconocerlo, la contaminación por aguas residuales se está depurando más y mejor. No tenemos todavía un pleno cumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales, pero me gustaría destacar también esa expansión de las demandas turísticas, ligado en primer lugar a esas nuevas urbanizaciones y luego además esos modos de vida, digamos, que tienen un consumo per cápita mucho más elevado que el del consumo urbano de la ciudad compacta, ¿no? Por jardines, por piscinas o por campos de golf. Pero me gustaría destacar especialmente la presión de las actividades agrícolas y ganaderas. El regadío supone el 80% de todos los recursos hídricos consumidos. Eso quiere decir que nos queda solamente el 20% para atender las demandas industriales, las demandas urbanas, las demandas turísticas o recreativas y, por supuesto, la conservación de los ecosistemas. Por lo tanto, mientras tengamos esa elevada presión del regadío y ese elevado consumo del regadío, va a ser muy difícil que tengamos agua suficiente para gestionarla y podamos decidir y tengamos grado de libertad para mejorar caudales o para decidir otra gestión sobre el agua. Es decir, es una hipoteca que ahora mismo nos está impidiendo realmente tomar las decisiones que tenemos que tomar para mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. Además, el regadío es uno de los fines importantes, no el único, pero uno de los fines importantes de infraestructuras hidráulicas como envases y trasvases. Y además, el regadío es el tipo de contaminación que ahora mismo está creciendo de forma prácticamente desatada en los ecosistemas acuáticos. Es un crecimiento continuado de masas vulnerables a la contaminación por nitratos, de presencia de fertilizantes y plaguicidas en aguas superficiales, de procesos iniciales o avanzados de eutrofización, como hemos visto en la laguna del Mar Menor, pero hay casos en muchísimas otras áreas, también en las aguas de transición y costeras, y evidentemente tenemos que hablar también de la ganadería industrial, la otra gran fuente de contaminación por nitratos
en las aguas superficiales y sobre todo en las aguas subterráneas, y que ahora mismo está viviendo una explosión en toda España. Bueno, pues porque el sector porcino y en general la ganadería industrial encuentra mucho más facilidad en España que en otros países de Europa a la hora de implantarse, ahorrándose costes ambientales. Todo esto además agravado por el cambio climático, donde no solamente vamos a tener menos precipitaciones, sino que por las mayores temperaturas lo que vamos a tener es muchas menos aportaciones. Esas aportaciones no se van a reducir solamente porque llueva menos, sino sobre todo porque vamos a perder más agua por evapotranspiración, por el aumento de las temperaturas. Y eso no es una cuestión de futuro. Aquí tenéis cómo se ha ido reduciendo, cómo se están reduciendo las aportaciones observadas, las reales, en la cuenca del Segura, y esto claramente tiene que ver con el cambio climático. Por lo tanto, necesitamos una transición hídrica fundamental para devolver el buen estado al ecosistema y frenar la pérdida de biodiversidad, para asegurar la provisión de agua de calidad para las necesidades humanas, que además del abastecimiento implica también el tener alimentos sanos y de calidad, como este ejemplo de la huerta de Letura, a quien mando también un saludo. Y, en tercer lugar, adaptarnos al cambio climático y a la asociada reducción de recursos hídricos. Es decir, que necesitamos que los ecosistemas, que las poblaciones humanas y las actividades económicas sean menos vulnerables a lo que nos está llegando ya y a lo que nos va a llegar a corto plazo, no solamente a medio plazo. Eso exige que nos adaptemos al cambio climático. Bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían los ingredientes de esa hoja de ruta para esa transición hídrica, que entre otras cosas tiene que mejorar los ecosistemas acuáticos y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático? Bueno, pues una de las claves es... 4 minutos. Gracias. Reducir las demandas y especialmente el regadío. Hago hincapié en el regadío porque es el que consume la mayor cantidad de agua, el 80%. Y en esto yo creo que tenemos que empezar ya a ser muy claros. No basta con las políticas de ahorro, no basta con la eficiencia. Tenemos que reducir la superficie total de regadío en España, y específicamente donde ha aumentado por encima de lo sostenible. Por ejemplo, en la cuenca del Segura, y seguro que en más territorios. Necesitamos también reducir la contaminación agrícola y la contaminación ganadera, sobre todo en las masas que están sirviendo para abastecimiento a las poblaciones y las que mantienen humedales, lagunas costeras, es decir, las que mantienen ecosistemas. Necesitamos reducir esa contaminación de una manera mucho más decidida y exigente de lo que ahora mismo se está haciendo. Y necesitamos garantizar la prioridad real, no solamente teórica en los papeles, sino efectiva del abastecimiento humano. Eso significa que el agua tiene que, para abastecimiento humano, el abastecimiento humano tiene que acceder al agua de la mejor calidad y en la cantidad necesaria. Y no puede haber ningún uso agrario, industrial de otro tipo que amenace esa calidad y esa cantidad. Necesitamos garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, eliminando esos problemas, digamos, de acceso y de asequibilidad al agua de colectivos como pueden ser sectores y personas en situación de vulnerabilidad económica, colectivos, digamos, en situación de alojamientos precarios, jornaleros, etc. Necesitamos también un ambicioso programa de restauración fluvial para eliminar infraestructuras obsoletas, como puedan ser presas obsoletas, escolleras, etc. Recuperar la vegetación, renaturalizar riberas, aplicar soluciones basadas en la naturaleza, tanto en ríos como en áreas de inundación, y no solamente en relación con los sistemas acuáticos, sino también en los espacios urbanos, en los espacios agrarios. Y en los espacios costeros, donde además de recuperar ecosistemas, lo que vamos a conseguir es mitigar el daño de las inundaciones y reducir contaminación difusa. Son las soluciones basadas en la naturaleza, unas herramientas que no nos sirven solamente para un objetivo, sino para muchos objetivos a la vez. Y finalmente, para conseguir resultados diferentes, necesitamos tomar decisiones de forma diferente. Necesitamos recuperar los costes del agua, incluidos los ambientales, y aplicar el principio de quien contamina paga también a las actividades agrarias para que no se vuelva a repetir el colapso ecológico de la laguna del Mar Menor en otros sistemas.
que las administraciones y las distintas políticas, agua, agricultura, turismo, medio ambiente, estén mucho mejor coordinadas y sean mucho más coherentes unas con otras. Y necesitamos una participación efectiva de los ciudadanos, que no sea una mera consulta pública o en momentos concretos, con momentos de elaborar los planes, sino que se cuente con los ciudadanos de forma continuada en la gestión del día a día y de una manera activa. En definitiva, al final de esta hoja de transición hídrica, lo que queremos es que tengamos tener ecosistemas en buena salud, para que nos sigan proveyendo de todos esos servicios de los que ahora mismo nos estamos beneficiando y que están amenazados, para tener agua de calidad para el abastecimiento humano y para el resto de necesidades, y para conseguir que poblaciones y actividades económicas sean menos vulnerables frente al cambio climático. Y en definitiva, pues, para tener un presente y un futuro sostenible, que no es otra cosa que tener un futuro que merezca ser vivido. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Te has adaptado bastante bien al tiempo, con una presentación con muchísimo contenido y yo creo que mucho jugo. Si queréis podemos dejar hasta -10, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere plantear algo a Julia, hacemos un pequeño intercambio de turnos de palabra y si no, pues pasamos directamente a la mesa redonda, como queráis. ¿Hay alguna pregunta? A ver, la hay, pero no sé si me toca a mí hacer las preguntas, pero si vamos a intervenir después. Es decir, yo creo que, no sé si estará por ahí Noelia, pero soy el único representante de los mayores delincuentes y usurpadores del recurso agua. Creo que esa visión está bien para tenerla en una webinar de estas, pero para llevarla a la realidad hay que perfilar más. No se puede considerar la agricultura, y más en un momento como este, como un enemigo de la naturaleza, del mantenimiento, de los recursos y de todo. Es verdad que se pueden hacer que hay que hacer algunos cambios, pero yo creo que esa visión nos afecta mucho como sociedad y nos daña. Y la pregunta es si las alternativas que se están planteando, en algún momento se piensa que la agricultura, pues yo he visto las fotos que hay ahí, que ha puesto en la presentación Julia, y hombre, ese no es el tipo de regadío al que debemos de ir. Por ejemplo, las pequeñas huertas y demás son muy bonitas, pero una persona a día de hoy no vive con esa huerta. Y si no vive una persona con esa huerta en un territorio, esa persona se va del territorio. Y si esa persona se va del territorio, ese territorio desaparece. Y lo tenemos los ejemplos en otras zonas y en otras comunidades. Entonces, hay que compaginar las dos cosas, ¿vale? Una pregunta es la alternativa. Sí, sí que hay alternativas. De hecho, no es objeto de un análisis tan detallado en la presentación que he hecho, pero es una preocupación que yo tengo desde hace muchos años. Y claro que hay alternativas. Evidentemente, la alternativa no es acabar con la agricultura, ni siquiera acabar con el regadío. Es que ni siquiera es acabar con el regadío intensivo, pero sí reducir la superficie total del regadío, desintensificar parte del regadío intensivo. El regadío que se quede como intensivo tiene que tener un plan, digamos, de reconversión ambiental para reducir su huella ambiental, y además hay que promover, digamos, las agriculturas que tienen valor añadido a nivel ambiental, donde evidentemente están los regadíos históricos, y los regadíos históricos pueden ser mucho más de lo que son ahora. Por ejemplo, estoy pensando en un empresario agrario de la Vega Baja que lleva adelante 800 hectáreas de agricultura ecológica en la Vega Baja, y que incluso exporta directamente a Europa. Y yo creo que a este empresario, además la empresa igual la conoces, que se llama Agropaco, nadie le va a decir que su sistema de producción ecológica y además en huerta tradicional no es rentable. Y yo creo que nos puede dar un ejemplo de rentabilidad a todo. Es decir, no se trata de plantear, digamos, alternativas de blanco o negro, de todo o nada, que son falsas.
Lo que estamos diciendo es que el regadío tiene que cambiar. Primero, en términos totales, hay que reorientarlo a la baja, especialmente en aquellos territorios donde ha crecido muy por encima de cualquier umbral de sostenibilidad. Yo he puesto el ejemplo de la cuenca del Segura, aunque no es el único, empezando, por ejemplo, con la cantidad de regadíos ilegales que hay solamente en el campo de Cartagena, donde ha ocurrido el colapso ecológico de la laguna. La Confederación ha identificado 8.400 hectáreas de regadíos ilegales solamente en ese trozo. Entonces, eso hay que resolverlo y a la vez buscar sistemas que apoyen la calidad y no la cantidad. Mantener renta agraria en base a distintos sistemas, digamos, de agricultura de calidad, que ya no es solamente la agricultura ecológica, sino de la agricultura de proximidad, sellos de, digamos, de calidad, a apoyar con investigación y desarrollo al secano, el gran olvidado de este país. Pero vamos, no sigo para no comer tiempo, pero claro que hay alternativas y claro que estamos pensando en ellas. Y no son alternativas que excluyen evidentemente la agricultura, sino que lo que hay que hacer es pensar en una agricultura del siglo XXI. Tomo la palabra, Ramón García, de Coa Sevilla. Sí, te escucho muy bajito, Ramón. Bueno, porque es cuestión de acercarme más al micro, ¿sabes? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de exponer. Es verdad que en las últimas décadas, los últimos 20 años, se han hecho auténticas barbaridades. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Roque, no somos evidentemente. Hay muchos modelos dentro de la agricultura, ¿sabes? El modelo que nosotros defendemos en mi organización es un modelo de pequeña escala, digamos, de pequeños agricultores, de agricultura familiar, ¿sabes? Que en las últimas décadas, pues ha visto como con su pequeña explotación era imposible vivir y criar o educar a sus hijos. Bueno, educarlos no hace falta tener recursos económicos, ¿no? Pero lo que quiero decir es difícilmente mantenerse. Se han hecho cosas porque, claro, en secano, como acabas de comentar, con poca superficie, al final va buscando agua, ya hace un pozo, se instala a la orilla de un río, ¿sabes? Y es buscándose la vida porque estos productos se producen bastante más, los precios son muy bajos en general, tanto en riego como en secano, lo estamos viendo en estos días, donde se está echando la sandía después de haber hecho uso del recurso primordial que es el agua, se le está tirando luego al ganado porque económicamente no le es rentable. Se han hecho muchas barbaridades, pero tenemos un problema añadido que este sí que lo engrandece todavía más el problema, que es lo que nosotros desde mi organización denominamos la uberización del campo. Están entrando grandes fondos de inversión, le falló el ladrillo, le falló otras cuestiones, otros sectores. La agricultura es un valor seguro porque tenemos que comer todos los días varias veces y se están metiendo grandes fondos de inversión donde están acaparando muchísimas tierras, donde las quieren hacer rentables al 100% y están tirando de este recurso, del recurso agua, de una manera desorbitada. En muchos casos de forma ilegal. Estamos viendo, no hace falta nada más de darle una vuelta por el campo, la provincia de Sevilla, que es la que yo controlo, por cualquier carretera te encuentras unas expansiones enormes de olivos súper intensivos, que eso requiere muchísima agua y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde ha ido esta gente por el agua? Si estamos en una zona, yo soy de Carmona, en una vega de Carmona, que el agua, no hay agua, en la vega de Carmona no hay agua, pasan 2 arroyos. ¿Dónde van estos señores por el agua? ¿Son legales? ¿Esas concesiones son legales? ¿Son ilegales? Es verdad, es fundamental controlar, hacer más controles sobre el tema. Y ampliando un poco, la cuenca del Guadalquivir, que es la que yo conozco un poco, tiene en torno a 930.000 hectáreas y muy poca agua, sobre todo años como este. Todavía estamos tirados este año de los efectos del huracán o de la borrasca Emma en el 2018, que eso fue algo extraordinario, pero que es verdad que hay poquita agua. Este año mismo, ya lo estamos viendo, muchos agricultores, pequeños y grandes, donde van a ver recortadas estas dotaciones de agua,
donde se van a tener que centrar en la mitad de su explotación, la otra mitad se va a quedar vacía, y donde el grande no deja de presionar. Nosotros tuvimos una manifestación la semana pasada en las puertas de la Confederación, porque vemos que los grandes presionan, hacen llamadas de teléfono, presionan a uno y a otro. No olvidemos que estas aguas las regulan personas que están puestas por partidos políticos y reciben presión de todo tipo. Y nosotros fuimos con la clara intención de decirle, de quitarle presión. Nosotros no pedíamos el agua para nosotros. Nosotros estamos pidiendo que el agua que hubiese disponible, no más no, porque no hay, que hiciese un buen reparto justo por toda la cuenca. Es un recurso donde se habla de economía, pero también se habla de riqueza. Y algunos no se conforman simplemente con sacar la economía adelante, sino que quieren enriquecerse a fuerza a fuerza de quitarle el agua a otros más pequeños que harían las cosas de otra manera y como no puede de otra manera, también de una forma más justa y más ecológica. Bueno, ya casi que con estas preguntas hemos avanzado parte de la mesa redonda. Julia, si te parece, voy a dar paso a Mabel y podemos seguir hablando de estos temas que van a salir y podrás intervenir tú para dar respuesta a lo que ya ha planteado tanto Roque como Ramón. ¿Te parece bien? Vale, de acuerdo. Pues nada, entramos ahora entonces en la mesa redonda, que como ya os dije al principio, la va a moderar Mabel Angulo. Mabel es redactora de Canal Sur en Almería, periodista científica de la Asociación de Comunicación de Periodismo Científico. Y la verdad es que es una suerte pues, poder contar con esta persona que nos va a dinamizar la mesa redonda. Os tengo que decir una cosa. Mabel me llamó el otro día la atención por un tema que yo estoy completamente de acuerdo con ella, que no lo debemos permitir, pero que en esta ocasión ha ocurrido y normalmente no ocurre, también tengo que decirlo, y es que nuestra mesa redonda hoy es cero igualitaria. Las personas que otras veces han participado, que son las compañeras, digamos, de la mesa social, hoy por diferentes motivos no podían participar y no hemos sido capaces de dar alternativas. Y, en fin, esto lo tenemos que apuntar para la siguiente, que es un tema importante. Pues nada, yo ya sin más le doy la palabra a Mabel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y todo adelante con la mesa. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y vamos a ir rápidamente a presentar a las personas que van a estar en esta mesa. Empezamos con Antonio Amarillo, que es de Ecologista en Acción, Luis Baviano, que es de la Asociación Española Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Antonio Aguilera, que es de la Fundación Savia, Roque García, de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, Tony Herrera, de Nueva Cultura del Agua, Luis Berraquero, de Greenpeace, Ramón García, el secretario que ya hemos escuchado, el secretario de COA Sevilla, y Rafael Rodríguez, de Comisiones Obreras. Pues, como decía Antonio, ya después de las preguntas, después de la charla de Julia, ha planteado ya en la mesa de debate algunas preguntas, y a mí me gustaría enlazar esa preocupación por el tema de la agricultura y de los regadíos con una actualidad de este mismo lunes, ¿no? La reivindicación del trasvase, por ejemplo, Tajo Segura. ¿Qué podemos decir de los trasvases ante esa petición de Nueva Cultura del Agua de limitar los regadíos? ¿Hay que seguir adelante? ¿Hay que mantener esa agricultura que se está teniendo ahora y pedir que no aumente? ¿Qué podemos decir en ese sentido? Por ejemplo, Antonio Amarillo, por ejemplo, que nos cuente un poco cuál es la visión. Buenos días a todas, todos. Bueno, yo en principio creía que mi participación en la mesa con lo de ayer, yo iba a intervenir, lo desconocía, pero vamos, yo estoy muy de acuerdo con Ramón que acaba de comentar. Yo vivo en la campiña sevillana, yo soy de Aral y conozco perfectamente lo que está ocurriendo ahora mismo en esta zona. Aquí se está produciendo una intensificación fundamentalmente que tiene su origen en grupos inversores, donde estamos viendo, por ejemplo, la campiña de Osuna, la zona cepa, campiña de Sevilla, como se está produciendo una petición
gigantesca de cambios de cultivos herbáceos a leñosos y fundamentalmente lo que decía, están entrando grupos inversores que no son los agricultores de toda la vida, son gente que ven ahora mismo un negocio en el agua. ¿Dónde está o de dónde pretenden obtener el agua? Pues en muchos casos están solicitando agua procedente de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Hay una reserva de 20 hectómetros cúbicos que estaba prevista en el plan hidrológico vigente. Esa reserva ha dado lugar a una petición de distintas comunidades regantes para distintos cultivos. La inmensa mayoría son cultivos súper intensivos de olivar y en menor medida hay almendros o pistachos, y en una única que yo tenga conocimiento es para regar a huertas. Pero está claro que hay que pensar qué tipo de agricultura queremos tener, si queremos tener como objetivo el buen estado ecológico de las masas receptoras y cumplir los objetivos ambientales. Están establecidos en la directiva y que marca como último horizonte el año 2027. Yo estoy de acuerdo en que hay que apostar por un tipo de agricultura que sea mucho más desde el punto de vista social, que sean cultivos más sociales, que generen más jornada para los trabajadores, y no por ese tipo de agricultura que lo único que busca es beneficios en un corto espacio de tiempo. Y por lo tanto estamos en contra de ese tipo de trasvase y de esa idea tan manida y que se está repitiendo últimamente, en que hay que ser solidarios con el agua y que en territorio, que la España húmeda tiene que ceder agua a la España seca, como si quisiéramos convertir a Almería en la Venecia de España. Que no tiene lógica ni sentido esa política de transferencia de recursos entre cuencas. Roque García de UPA o Ramón García de COAS, que son un poco aquí Sí. podríamos decir, la patronal pequeña del campo. La oveja negra. No, Roque, no hay que hablar de ovejas negras, no hay que ponerse, yo creo que bueno, como víctimas, no, tenemos una realidad que se ha expuesto, Julia lo decía, tenemos un cambio climático, tenemos recursos limitados, como es el agua, también lo que acaba de decir Antonio Amarillo es una realidad, cada vez podemos tener más que una agricultura, a lo mejor entender que es una industria de la agricultura. Entonces, ¿cómo se puede conjugar ambas cosas? El desarrollo económico, el desarrollo agrícola, y cómo los agricultores pueden también asumir esa nueva cultura del agua, que en Almería sabemos mucho de ello, la verdad. Hay que decir que esa imagen, por ejemplo, a mí de la huerta con esas canales inundadas, pues realmente aquí sabemos en Almería que no se hacen y el ahorro es importante. Pero como decía Julia, también ya no hay que ahorrar, a lo mejor hay que incluso limitar un poco más. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de lo que son sus asociados y sus agricultores? Porque ustedes son patronal, pero patronal de pequeños agricultores. Y esas... Oh. Que hable Roque. Me da igual, Ramón. Bueno, aquí cada uno entonces hablamos de nuestro libro y seguimos para adelante, ¿no? Yo lo que quiero es transmitiros lo primero, que antes he intervenido y no lo he hecho, es un saludo a todos y a todas por podernos ver por este medio, aunque sea, ¿no? En esta situación en la que estamos todavía y que nos demuestra muy claramente lo vulnerables que somos, el ser humano, que se supone que es el depredador más importante, el más fuerte del medio, y que en una situación como la que estamos viviendo se demuestra claramente lo vulnerables que somos. Pues a esa imagen cualquier otro ser de nuestro medio, por su vulnerabilidad, es inmensamente mayor a la nuestra, ¿no? Nosotros como UPA, y esto ya es una posición no solo Roque, sino UPA, nosotros apostamos claramente por una interconexión de cuencas, es decir, una gestión amplia de todo el recurso en todo el territorio. Eso significa que hay que hacer obras, que hay que hacer exacto. Nosotros estamos a favor de que se haga así. No estamos a favor
igual que se ha planteado, lo ha dicho Ramón claramente, a las grandes extensiones, grandes instalaciones consumidoras, no solo consumidoras de recursos, sino competidoras con las personas que están en el medio, que le arruinan a sus explotaciones y que por tanto le obligan a abandonar ese territorio, esas grandes explotaciones de olivar, de almendros, de granjas de cerdos sobredimensionadas, nosotros no estamos de acuerdo en absoluto. Pero eso no quita que creamos que el tema de trasvase, ya no solo el Tajo Segura, sino un Innájar, zona de Antequera, con 5 hectómetros cúbicos para que pueda haber agua para los municipios que tienen dificultades, que en este momento están llevando cubas para su abastecimiento, entendemos que tenemos que hacerlo. Y entendemos que tiene que estar gestionado con una participación, y ahí totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julia, con una participación directa de los ciudadanos, no por un ente que sea influencia de un partido político, de los grupos de presiones, no, por todos, por los que vivimos ahí en el territorio, por todo el mundo, que se decida qué se hace con ese agua y cómo se gestiona ese recurso. Eso es la gobernanza real, lo otro está puesto en un papel y ya está. Pues sí, tenemos órganos de participación en los que no tomamos decisiones, simplemente nos informan que va a hacerse esto o va a hacerse aquello, ¿no? Pero definitivamente nosotros creemos en la interconexión de cuencas. Esa interconexión tiene que ser social, tiene que ser sostenible socialmente, sostenible medioambientalmente y sostenible económicamente. Si una de esas tres sostenibles no está en la ecuación, el modelo será erróneo bajo nuestro punto de vista. Si no es social, lo que hemos explicado, se producirá abandono del territorio, se producirá desertificación, se producirá una sobredimensión de lo urbano. Si no es sostenible medioambientalmente, que es, yo entiendo que la propuesta que ha planteado Julia en su totalidad, es decir, si esto medioambientalmente no es sostenible, esto se cae todo. Y si no es sostenible económicamente, volvemos otra vez a la misma. La persona que está en el territorio se tiene que ir y tiene que abandonar el territorio. Y tenemos que hacer ese equilibrio de las tres sostenibilidades y dentro de eso entendemos que la interconexión de cuencas es necesaria. Yo, por no comer más tiempo, aquí está. Ramón, ¿cuál es la postura de COA? Bueno, ya te lo decía yo al principio, digo, de esto quien más sabe es Roque, porque este trasvase concretamente, el del Tajo Segura, le afecta solamente al norte de Almería. No es relevante, digamos, para la cuenca del Guadalquivir, que es donde yo estoy un poquito más centrado, ¿no? Pero en cualquier caso, a nivel de organización, como ya he comentado antes, estamos de acuerdo con estos trasvases, pero siempre de una forma bien hecha y donde, como lo acaba de decir Roque, donde ese recurso llegue aquí a donde tiene que llegar y no efectivamente que llegue luego porque entonces es que no tendríamos agua, es que no existiría agua en este planeta para atender toda la demanda de la nueva agricultura, ¿no? Pero entendemos que a nivel nacional sí que hace falta una regulación de toda el plan hidrológico que contemple todas estas medidas y que desde luego que sea más ecológico y desde el punto de vista económico que se entre bien el disparo a aquellas zonas donde realmente hace falta, que es donde esté la economía real y la economía circular. En ese sentido, para Antonio Aguilera, para Luis Berraquero y también, pues en un momento dado, para todos los integrantes de la mesa en estos momentos, ¿cómo se puede conjugar lo que se está diciendo en estos momentos? Sostenibilidad, nueva cultura del agua, plan hidrológico, trasvase. A mí me gustaría que abriera un poco el debate de Tony y Luis Berraquero en esta parte, porque
parece, y llevamos muchos años, décadas, y lo que es la Fundación lleva ya pues 20 años, que se ha avanzado, pero seguimos estando quizás en el mismo punto de discusión. Los agricultores se sienten como agredidos, porque antes lo ha dicho Roque, que son los malos de la película, y creo que no es así, y los ecologistas como los que no quieren el desarrollo de España, ¿no? O de Andalucía en general. A ver, ¿quién me va contestando? Tony, que tiene mano alzada, y Luis después, si quiere también después Luis Paviano, ¿vale? Ir controlando un poquito el tiempo, eso sí, para que no se nos vaya mucho de la mano. Vale. Bueno, lo primero que quería es saludaros a todos y darle las gracias a la organización por contar conmigo y por la excelente jornada que se están, la excelente fiesta del agua que se está celebrando. Yo quiero incidir en algún aspecto respecto a lo que se ha hablado de dónde están los límites del agua que se puede utilizar, porque efectivamente yo en absoluto se me podría ocurrir victimizar o acusar a la agricultura de algo negativo, porque todos comemos, todos sabemos que es necesaria y bueno, sería algo ridículo. Entonces, yo creo que ya tenemos que superar un poco ese estado que acabas de comentar tú, Mabel, de que unos son los malos, otros son los buenos, o unos no quieren el desarrollo. Todo eso yo creo que ya se ha quedado antiguo. Yo espero por lo menos que sea así, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa una cuestión, y enlazo con lo del trasvase del Tajo, que había empezado la pregunta por ahí. Claro, el trasvase del Tajo implica que se están trasvasando este año, desde octubre, 129 hectómetros cúbicos de agua, y se han aprobado 81 hectómetros más. ¿Esto es mucho, es poco? ¿Esto qué implica? Hombre, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de que por el trasvase del Tajo, ahora mismo es el cauce de mayor caudal que pasa por Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? O pasa una cantidad de agua de la que podría abastecerse para el consumo básico de una persona 14 millones y medio de personas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la dimensión que tiene. Pero insisto, ¿y esto es mucho o es poco? Pues el problema es cómo está el Tajo. Es decir, si el Tajo no está en buen estado, quiere decir que le estamos quitando un agua que no le podemos quitar. Y esto enlaza también con los planes hidrológicos, que es muy importante, que es donde se tienen que establecer, a mi modo de ver, de alguna manera, ciertos límites. Porque los planes hidrológicos tienen que establecer unos caudales ecológicos, unos regímenes de caudales ecológicos. Ahora mismo el Tajo tiene un caudal ecológico, si no me equivoco, de unos 6 metros cúbicos por segundo, perdón, y se ganó incluso una sentencia en el Supremo, creo que lo han retocado en el último ETI, no sé si anda por 7 metros cúbicos por segundo, lo han subido un poquito, y además es un caudal continuado, es decir, los ríos, el caudal ecológico no es un canal continuo, no es un caudal continuo que tiene que haber en el río, tiene que haber un régimen de caudales, hay momentos que tienen que haber crecidas, momentos en los que y además las crecidas hay que hacerlas imitando un poco lo natural para que el río realmente esté vivo, porque el río tiene que mover sedimentos, tiene que mover nutrientes, etcétera, etcétera, para que funcione todos esos servicios ecosistémicos que nos presentaba Julia en su presentación. Entonces, claro, resulta que se han estudiado los caudales por parte de la universidad y de empresas especializadas, los caudales ecológicos que tendría que tener el Tajo, y resulta que sale una cantidad prácticamente del doble. Entonces, aquí ya estamos tocando la insostenibilidad, porque le estamos quitando unos caudales que el río necesita para tener esos caudales ecológicos, y estamos trasvasando el agua. Entonces, ahí es donde se entra, y esos son los límites que tenemos que aceptar. Es decir, yo entiendo que primero tenemos que recuperar el buen estado de los ríos, se ha dicho aquí, lo ha dicho Julia perfectamente, para poder seguir utilizando ese recurso de agua. Y una vez que sepamos qué es lo que a través de los planes hidrológicos estén los caudales ecológicos y sepamos exactamente qué es lo que necesitan los ríos para mantener todos esos servicios, podremos ver qué podemos utilizar. Y luego es cuestionable otras cuestiones de los trasvases, ¿no? Porque no me voy a alargar ya más en mi intervención, pero podríamos hablar de lo que son de ese concepto de cuenca excedentaria, cuenca deficitaria, que nosotros no compartimos, o el coste que tiene, el coste energético, etcétera, que pueden tener este tipo de infraestructura y de trasvase, ¿no? Yo me voy a centrar solo en el tema del caudal ecológico que necesita el río como uno de los límites importantes que hay que tener en cuenta en este tema.
Si te parece, Luis Berraquero, como estamos hablando de ese caudal ecológico, y después tiene la palabra Luis Baviano directamente para exponer su argumento en esta materia. Sí, y en eso voy a hacer una cosa que pasa que hacemos muchas veces en Greenpeace, pero que nos toca, como somos una organización ecologista también global, voy a traer un poco una mirada un poco más global para después aterrizarla. Y es que según lo que dice, o sea, ahora mismo en la actualidad ya tenemos un grado, más de un grado con respecto a la temperatura global del planeta de la era preindustrial, ¿no? Y todos los informes científicos nos avisan que a partir del 1,5 grados empieza un nivel de impredictibilidad brutal en el clima. Y concretamente en Andalucía ya hemos superado ese 1,5 grados, ya estamos en algunas zonas casi por 2 grados. Esto no quiere decir que los escenarios de cambio climático nos plantean en Andalucía un escenario de reducción de consumo el recurso de disponibilidad del agua brutal, ¿no? Entonces, y ya bajando un poco a la pregunta concreta, tras base sí, pues lo que va a ocurrir es que esto sería una falsa sensación de disponibilidad del recurso, cuando en realidad porque la interconexión entre cuencas funciona en tanto que existen cuencas que tienen ese recurso, pero todos los escenarios de cambio climático nos dicen que no solo nosotros vamos a tener una menor disponibilidad de agua, sino también las cuencas aparentemente actualmente excedentarias van a tener escasez. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos intentar seguir con la situación de business as usual, es decir, vamos a continuar con la situación tal y como está, o desde nuestro punto de vista, ser realistas y atender a todos los escenarios de cambio que nos están diciendo que va a haber una menor disponibilidad de agua. ¿Y qué podemos hacer? Pues empezar a preparar una transición hidrológica, como ha explicado antes Julia. Pero aquí yo metería una palabra más, ¿no? Habría que ser lo ideal sería que fuese una transición hidrológica justa, ¿vale? Por tanto, o lo hacemos paulatinamente, o repensamos el modelo de producción, distribución y consumo ligado a la agricultura, y se hace de forma paulatina, ordenada, escalonada, progresiva, o cuando empiecen a venir los momentos, los años malos, uno tras otro, el drama puede ser brutal. Entonces aquí, y esto es una cosa que a mí una de las cosas que más me gusta de la mesa social del agua es que en esta mesa nos sentamos Roque, nos sentamos los compañeros de COA, nos sentamos gente que venimos del mundo ecologista. Me parece una coalición y un lugar maravilloso porque creo que aprendemos mucho uno de los otros. Y aquí la historia es, sin intentar demonizar la agricultura para nada, y desde el punto de vista más, teniendo en cuenta el peso que tiene en Andalucía la agricultura, lo que tendríamos que buscar es de qué manera vamos a vivir en Andalucía y qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras que ahora mismo dependen de este sector cuando el modelo o cambia a pescozones o lo hacemos de forma progresiva. Y sobre todo en un contexto, como ha dicho antes el compañero de uberización del campo, en el que las grandes corporaciones empiezan a mirar el campo por cuestiones de rentabilidad y cuando se acabe el recurso se irán a otro sitio, ¿vale? Como está pasando en el Mar Menor, que son grandes corporaciones las que van al campo de Cartagena y con sistemas cada vez más leoninos sobreexplotan los recursos y explotan a los mismos agricultores que son los que tienen, a los que les arrendan los campos. Por tanto, desde mi punto de vista, y volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que hacen los trasvases? A extender la falsa sensación de disponibilidad de agua. ¿Qué deberían de pasar? Desde mi punto de vista, empezar a eliminarlo y empezar a trabajar desde ya a una transición hidrológica justa y que de alguna manera, por una cuestión de números básica, va a implicar un decrecimiento en la extensión de los regadíos. Hablemos después de mejoras de la eficiencia, todo ese tipo de cosas, pero los números son los que son, ¿sabes? Entonces podemos meter la cabeza bajo la tierra o empezar a mirar a nuestro futuro con
pues con realismo. ¿Vale? A ver qué nos dice Luis Baviano en este sentido, y también me gustaría que Antonio Aguilera después, y ya enlazamos un poco, en el tema de abastecimiento, cómo se está viendo esa falta de agua que se está comentando ya también ahora mismo y en un futuro pues bastante más cercano. Ya te voy dejando un poco ahí, Antonio, para que vayas pensando la pregunta. Y me gustaría también, porque no ha intervenido hasta ahora, el representante de Comisiones Obreras, que también es importante dentro de lo que es el papel laboral que se está teniendo por parte de los trabajadores del campo, que podíamos enlazar esa parte social también que ha comentado hasta ahora Luis de Greenpeace. Luis Baviano, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. En principio, yo quiero subrayar la importancia que tiene la Mesa Social para el Agua. La Mesa Social para el Agua ha conseguido que numerosos colectivos muy diferentes, yo creo que pocos tenemos que ver entre todos, sumamos grandes diferencias, tanto nosotros como representantes de abastecimientos públicos, como los compañeros de organizaciones ecologistas, sindicales o agrarias, pues tenemos, pues como no puede ser de otra manera, intereses, valores y resoluciones diferentes a muchas cosas. Pero sí se consiguió en un momento determinado, en un momento en el que dentro de la comunidad autónoma andaluza apenas existía un debate político y social ante un documento de la administración, el denominado Pacto del Agua, pues dar un discurso coherente sobre el rumbo y el futuro que debería de tener ese pacto. Y el grado de influencia de esta mesa, sintetizado en 10 puntos, ha conseguido de alguna manera modelar y frenar en cierta manera cosas que creíamos todos los actores que no deberían de ser la dinámica que condicionará el debate del agua en Andalucía. Y eso yo creo que es muy elogiable. Yo creo que el análisis que ha hecho Roque y Ramón de la situación del escenario futuro del regadío en Andalucía es necesario. Pero esta variable de individualización, de mercantilización del agua es transversal y se está dando en el mundo urbano y en el mundo rural. Al final lo que estamos viendo es una individualización del tejido social de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de nuestros campos. Los agricultores durante muchísimos años se han limitado y con gran éxito a hacer lo que la administración les decía, producir mucho y entre más mejor, para tener entre otras cosas un buen stock de alimentos que permitiera que las rentas de los ciudadanos, el consumo de la alimentación, pues generara dentro de su renta un porcentaje pequeño. Recuerda que a principios de siglo casi el 70%, el 60% de las rentas familiares se iban a esta situación. Cuando amaneció ya en los años 90, el 5, el 4% se veía un índice bastante aceptable para los ciudadanos. Eso significa que gracias a la agricultura se han ido paliando otro tema. El problema es que ese modelo ha desaparecido. El principal problema que tenemos los ciudadanos no es la alimentación, por suerte o por desgracia. Al mismo tiempo, eso es así, es decir, nadie, salvo que situaciones muy extremas, tenemos problemas de alimentación. Pero perdona que te interrumpa, Luis, que en ese sentido, pues a lo mejor se podría plantear lo que decía antes UPA o COAS, que el tema que la agricultura es fundamental en ese sentido. Entonces, ¿en qué punto podríamos decir estamos dispuestos a renunciar a algo? Porque claro, ahora mismo tenemos a veces sobreproducción de cosas, ¿no? Y tenemos los mismos alimentos todas las épocas del año. Por eso desde ¿Qué parte de reeducación podemos tener?
Por eso desde los años 90 el problema no ha sido la producción, primero casi desde los años 70, pero en los años 90 el problema no ha sido de producción, sino más bien de producción en determinadas fases, sobre todo temporales, y de comercialización de determinados productos. A partir de los años 90 ese problema se da una nueva alternativa, que es cómo se produce de otra manera. Y yo creo que eso, y creo que Xavier podrá hablar más que yo de esta situación, abre unas nuevas expectativas en el mundo agrario. Unas expectativas que son mucho más compatibles con la preservación de los recursos y de las fuentes de suministro de los abastecimientos de los pueblos y ciudades. El problema que tiene eso es que, como han dicho los compañeros, sin una transición justa, sin poner esas cartas encima de la mesa, sin cuestionar el nepotismo que tienen muchas de las decisiones políticas en nuestro país, pues difícilmente ese modelo va a ser triunfante. En este sentido, del análisis, por ejemplo, de Julia, me sorprende que no hablemos de la dejación de funciones que ha tenido el Estado en el control de las cosas. Es decir, hay un problema claro de necesidad de una nueva gobernanza y de instituciones que no solo legislen en esta dirección, sino que luego sean capaces de cumplir la situación. O de una nueva PAC, ¿no? De una nueva política agraria comunitaria que beneficie, como Ramón y Roque han señalado, pues frenen por un lado la mercantilización de la tierra y de todos sus productos, la mercantilización extrema que estamos viviendo, y incentiven una gobernanza y un tejido rural agrario más sostenible, ¿no? Si te parece, a ver qué dice Antonio. Bueno, y finalmente, por señalar una situación. El debate del regadío y del mundo rural es determinante para el desarrollo de nuestras ciudades. Fue determinante hace un siglo y ahora las nuevas condiciones van a ser determinantes porque, entre otras cosas, nos jugamos que no solo nos suministren alimentos de calidad compatibles con el medio ambiente, sino que también se frene un problema que va a tener en el futuro nuestra región, que es el tema de la calidad del agua, que es un tema que poco a poco se está convirtiendo en algunos sitios en un problema de crisis importante en la zona, no solo de cantidad, sino de calidad. Y bueno, y perdonadme que sea tan extenso. No. Antonio, ¿qué tienes que decir tú? Muy bien, bueno, pues buenos días a todas, que hay gente que me alegra de verlo, aunque sea en la pantalla, que nos sigamos encontrando en estos foros. Se está viendo, ¿no?, la complejidad del problema. De hecho, nosotros estamos convencidos que la gestión del agua es quizás, ¿no?, el gran reto de Andalucía para la próxima década, y desde luego un problema complejo y transversal. Yo creo que no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Tenemos que darnos cuenta en lo grande, ¿no?, y lo interconectado que está todo. Y yo creo que es inevitable, ¿no?, que hablemos del espacio agrario, porque como bien decía Julia, que la felicito por su concisión, en 15 minutos he contado muchas cosas, bueno, pues el 80%, ¿no?, de la demanda de agua. Lo que tenemos que buscar es cómo conseguimos la dignidad, que los agricultores y los ganaderos puedan vivir dignamente de su trabajo y a la vez conseguir unos equilibrios que ahora en muchos casos están rotos. Por aportar al debate, en nuestra opinión, lo que echamos en falta y debemos de repensar es cómo planificamos esa gestión agraria. Y si de verdad, y esto no, a lo mejor me puede la profesión, yo soy economista, pero ¿cuál es el recurso limitante? ¿Es el agua? Bueno, pues a lo mejor la planificación hay que hacerla en base al agua disponible. Y nos estamos encontrando como en muchos casos se planta o se siembra y después se busca el agua. A lo mejor estamos poniendo, ¿no?, el carro delante de los bueyes. Y a lo mejor esa repensar que efectivamente cada vez tenemos menos recursos disponibles, cada vez hay más evapotranspiración. Bueno, pues vamos a ver qué agua tenemos disponible y en función de eso, pues planificamos la gestión agraria. Yo sí creo, ¿no? Estoy con los compañeros de UPA y de COA que hay que ampliar el campo de visión y hablar de manera lo más integrada posible con
las particularidades que tengan cada zona y cada comarca. Y no nos debemos olvidar, y me ha gustado mucho, lo sacó Leandro esta mañana en el programa de radio, una frase, creo que dijo que, bueno, que Andalucía de una u otra forma es una gran exportadora de agua, ¿no? Porque todos los productos del campo tienen un gran componente de agua, ¿no? Procesada, con gran valor añadido, pero dependemos de ese agua y mucha gente, ¿no? Depende de ese agua y su renta. No debemos de olvidarlo, efectivamente, como las comarcas que tienen en el interior del despoblamiento, en el agua está mucha de la explicación, ¿no? de eso. Pero a la vez, ayer veían las noticias como agricultores de Almería tiraban sandía porque no tienen un mínimo precio. Ahí tenemos también otra conexión importante. ¿Cómo logramos que el modelo agroalimentario tenga menos precio en los intermediarios y más renta en el sector, más renta a los productores, ¿no? Que yo creo que es otra de los grandes elementos a corregir para hablar de soluciones al final del agua en Andalucía. Y para eso estamos convencidos de que tenemos que elevar el debate, que el problema del agua sea de verdad colectivo, que no sea una cuestión particular de la gente, ¿no? que la necesita directamente todos los días. Muchas veces a nosotros nos gusta decir que no hay sequía hasta que no se le corta el grifo, ¿no? a la familia. Cuando en verano 3 veces el telediario habla de sequía, el cuarto día la familia cambia el canal porque, y sigue abriendo el grifo, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta todos de la importancia del agua, ¿no? Y aquí es donde, bueno, lo han dicho varios compañeros, yo creo que tenemos que poner en valor la Mesa Social del Agua en Andalucía, agradecer y reconocer, ¿no? los 20 años de la red andaluza, a la Fundación Nueva Cultura del Agua. Esta jornada tenemos, ¿no? que lograr que esto sea un debate mucho más amplio y llegue a mucha más gente. Europa nos lo está pidiendo. Yo creo que otro de los elementos importantes, que no creo que no ha salido hasta ahora, pero a través de la Directiva Marco, y también a través del Pacto Verde Europeo, la Directiva de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad 2030, Europa nos está marcando el camino de esa eficiencia, de esa reducción de agroquímicos, de ese cuidar el suelo fértil, que es otro de los grandes problemas que están teniendo ya los agricultores y por extensión se va a las cuencas agrarias, ¿no? a las cuencas hidrológicas, perdón. Tenemos, yo creo, que ampliar ese debate que sea todo lo público que necesitamos, insisto, porque es el gran reto, ¿no? que tenemos por delante todos. Yo creo que tenemos que trabajar para que esto de verdad sea un debate social y bueno, pues mientras pensemos que es una cuestión de unos contra otros, tiene esto las patas muy cortas, de esto necesitamos salir todos y todos juntos. Y insisto, yo creo que el gran reto pasa por buscar esos equilibrios donde, bueno, pues decía también Pedro Arrojo esta mañana y recordaba cómo 2.200 millones de personas siguen sin ese derecho básico al agua, ¿no? Yo creo que, bueno, por suerte en Andalucía llevamos mucha ventaja en eso, pero recordaba que su mandato, su gran objetivo como relator es que el agua no se convierta en un negocio. Y yo creo que esa amenaza sí que en Andalucía la tenemos más cerca, cada vez se habla más de los aguatenientes, ¿no? Pues eso es donde sí que tenemos que ver cómo conseguimos ese derecho básico para todos los usos y que lógicamente, bueno, pues consigamos ese equilibrio entre el reto, ¿no? del cambio o el calentamiento global, que muy bien recordaba también Julia. Voy, si no, antes que darte la palabra, Roque, que la tienes ahí la mano levantada, me gustaría que Rafael Rodríguez de Comisiones Obreras, que no ha hablado hasta el momento, sí diese esa parte social que también ha apuntado a Antonio, y él decía que en Andalucía no hay gente que no tenga acceso al agua. Pues tenemos que decir que sí, que todavía hay gente que no tiene acceso al agua, y uno de ellos son, por ejemplo, los inmigrantes, son los trabajadores del campo, esos asentamientos que están en Huelva, que están en Almería, esas chabolas sin ese acceso al agua, de gente que trabaja para un sector que necesita mucha agua. Rafael, la parte social, ¿cómo vive pues todo este
este tema del agua, un poquito podríamos decir, incluso hasta de conflicto, ¿no? Del agua entre el recurso y la sociedad y el trabajo que genera ese recurso. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación de la Red Nueva Cultura del Agua. Me alegro de veros a todas y a todos también, aunque sea por la pantalla del ordenador. Y como en cualquier crisis, quienes más la sufren son las personas más vulnerables, los colectivos más vulnerables. Y entre los colectivos más vulnerables están las trabajadoras y los trabajadores. Y en la crisis climática, porque estamos hablando de agua en un marco de crisis climática, no nos olvidemos de esto, es decir, cada vez los recursos van a ser más escasos, vamos a disponer de menos recursos y una de las regiones más amenazadas por el cambio climático es nuestra región, ¿no? Y aquí yo creo que se han dicho cosas muy importantes. Yo comparto totalmente con Roque esa definición de la sostenibilidad que ha hecho para que haya una transición justa en el plano hidrológico. Se tienen que tener en cuenta ese triángulo de que tiene que ser justa en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Si uno de esos tres puntos falla, esa transición no será justa. Y tenemos un problema muy importante que nosotros estamos trabajando en ello. Yo del trasvase Tajo Segura no voy a hablar porque tenemos ese debate dentro de la organización a nivel estatal, es decir, hay posiciones diferenciadas dentro de la organización y ese debate aún lo estamos teniendo, pero evidentemente tenemos que pensar en que las poblaciones no se despueblen, es decir, Andalucía todavía está manteniendo un grado de asentamiento de su población en sus pueblos, en sus municipios importantes, con diferencia a otras comunidades. Y eso es porque hemos conseguido que en nuestra comunidad el desarrollo rural pues tenga en cuenta a las personas. Tenemos evidentemente focos que son lamentables, como el tema de los temporeros en el sector, en algunos sectores. Estamos hablando en las campañas agrícolas, donde los temporeros tienen grandes dificultades para acceder a alojamientos dignos, por ejemplo, o en el caso de los asentamientos que hay en algunos lugares. Estamos pensando en Huelva, estamos pensando en Almería, que hay asentamientos y que los municipios tampoco abordan este tema. No es solo un problema de agua, aunque esos asentamientos tienen problemas de abastecimiento y de saneamiento del agua y las personas están sufriendo esto. Yo creo que cuando se está hablando de soluciones, aquí no hay una solución mágica ni simple al problema, no es una cuestión de que no se incrementen los regadíos, que no haya trasvase o que se haga una cosa o se deje de hacer otra. Yo creo que la experiencia que tenemos en los últimos años con la Mesa Social del Agua, y ya se ha puesto en valor en esta mesa redonda, creo que hay que fortalecerla en el futuro. Una mesa en la que están representadas organizaciones ecologistas, organizaciones agrarias, organizaciones sindicales, organizaciones sociales de consumidores y consumidores, organizaciones del agua, y que hayamos conseguido hacer pronunciamientos o un decálogo que le hemos presentado a la Junta de Andalucía en
en el que, entre otras cosas, se planteaba la necesidad de reorientar las políticas de agua en Andalucía hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento. Eso es muy importante, porque poner de acuerdo a intereses tan diferentes, tan encontrados en muchas ocasiones, no es fácil. Y yo creo que el fortalecer estas redes de cooperación entre organizaciones que representamos intereses distintos, pero que finalmente nos preocupan las mismas cosas, es la vía por la que tenemos que caminar para encontrar esas soluciones complejas, porque evidentemente lo que plantean las organizaciones agrarias aquí representadas en esta mesa redonda, quizás otras organizaciones agrarias planteen otras cosas o haya intereses de otro tipo en el sector de la construcción, por ejemplo, con el tema de trasvases y tal, que representan otras cosas. Pero con las organizaciones que estamos en la mesa del agua y que se pueden incorporar más, yo creo que hay que fortalecerla, exportar si es posible esto y trabajar de cara al futuro, con la vista puesta en el desarrollo de los fondos europeos. Ahí vamos a tener que hacer un trabajo importante en cómo se distribuyen esos fondos europeos que van dirigidos al sector del agua. Estamos hablando de unos 1.200 millones, si no me equivoco, o 1.700 millones, no me hagáis caso, estoy hablando de memoria, de euros, los que van a ir destinados al sector. Y tendremos que estar muy atentos a cómo se distribuyen, cómo se desarrollan, a qué proyectos se destinan esos millones. Y yo creo que por ahí es por donde tenemos que seguir trabajando. Evidentemente, una mesa de este tipo no vamos a dar las soluciones, pero sí que se han apuntado líneas de trabajo que yo creo muy interesantes para el futuro. Roque. Bueno, estaba Omar, que no ha intervenido, Sí, Omar Bongue. Yo mantengo mi petición, pero él vale, no ha pues intervenido le damos todavía. la palabra a Omar. Era por si querías responder a alguna de las cuestiones que se habían planteado antes. Bueno, pero ya ha pasado un Sí, rato. Omar. Es decir, Vale, Omar. Sí, hola, buenas. No he podido activar la cámara porque la tengo un poco bloqueada por el servidor o el responsable. Yo he apuntado aquí varias cosas, ¿no? Estoy de acuerdo también con lo que dice Roque y con lo que dice Julia. Estoy bastante de acuerdo porque hay creo que varios conceptos, ¿no?, que también ha nombrado Luis Baviano. Por un lado, hay un sobredimensionamiento de los regadíos para mejorar la rentabilidad del campo, porque el campo no es rentable y se ha hecho menos rentable cuanto más hemos abierto un poco las fronteras, ¿no? Ahí también interviene la política agraria común, los acuerdos de libre comercio, que entren productos digamos, de otros países o inclusive de otras comarcas, porque no es lo mismo, para que nos entendamos, una agricultura al aire libre que una agricultura de invernadero. Y si tú tienes por ejemplo, tomate al aire libre aquí en Málaga, donde yo estoy, en la Sarquía, y tienes tomate de Almería y uno entra en un lado a un precio con unas producciones por hectárea mucho más elevadas, pues digamos que altera el mercado, ¿no? Eso es fácil de entender. La subvención de mejora en los regadíos, en cuanto a infraestructura, ¿no?, en cuanto a riegos por goteo, eso ha hecho que se consuma más agua, que el consumo de agua haya aumentado y se han ampliado el número de hectáreas. O sea, que se ha hecho con dinero público y creo que eso también es importante remarcarlo. Lo que he dicho antes, la alteración de las exportaciones a las economías locales, que eso tiene un impacto en CO2, ¿no? Y eso cada vez lo vemos más claro, ¿no? Que todas esas exportaciones, es que si tú mandas un tomate, como ponía el ejemplo Pepe Esquinas, que fue el responsable de la FAO durante un montón de tiempo, durante unos 25 años, y en una de las charlas que escuché ponía el ejemplo de que chocaron dos camiones, uno de tomates que venía de Holanda, chocaron en Portbou, y otro de Almería que iba a Holanda. ¿Por qué? Porque la economía funciona en función, perdón por la redundancia. La economía funciona
en cuanto a las exportaciones e importaciones. Entonces, hay acuerdos que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Como está el CETA, no conocemos y se van a conocer a lo mejor dentro de 25 años, esos acuerdos de libre comercio. Y cómo eso altera todo el medio ambiente, todo lo social y todo lo ambiental. O sea, lo ambiental, lo económico y lo social. Esas tres patas que mencionaba antes el compañero Roque, ¿no? Se tienen que generar todo el rato unos excedentes, ¿no? Unos excedentes agrarios y eso genera muchas alteraciones también, porque al final tener unos ambientes, digamos, excedentarios, unas comarcas excedentarias para que produzcan mucho, genera un desperdicio alimentario, genera unas pérdidas de agua, unas pérdidas de fertilizantes, etcétera, 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 que también es fácil de entender, ¿no? Aquí he puesto una cosa que es difícil de explicar y no me quiero alargar mucho, pero las dificultades en la gestión emocional de la escasez, que las futuras generaciones van a tener que gestionar la escasez no solo de alimentos, sino de agua, sino de acceso a la tierra, que también creo que es importante reseñarlo, ¿no? Las infraestructuras que se pagan con dinero público benefician principalmente a las empresas constructoras, a las empresas eléctricas, a la oligarquía agraria y a las empresas distribuidoras de alimentos. No me voy a extender, pero creo que he sido bastante claro, ¿no? ¿A quién beneficia? Porque estamos viendo que los agricultores en Almería tiran las sandías, ¿no? Y estoy en un grupo de una red que tenemos de agricultores ecológicos y se quejan, ¿no? De que no se puede sacar la sandía, no la tienen que tirar, la tienen que regalar. O sea, ¿a quién afecta? Afecta lo que decían antes los compañeros. Si no funciona aquí, me voy a otro territorio y expolio otro territorio y eso da igual. Pero las infraestructuras están pagadas con dinero público. Y como último, me podría extender más, pero como último punto, da una idea, ¿no? de que el agua es un activo ecosocial, ¿no? Y al final tendremos que llegar a un reparto justo de ese agua y se repartirá en función de las rentas que tienen. O sea, y cómo limitamos también el acceso al agua a los grandes grupos empresariales y a los grandes inversores y agroespeculadores, ¿no? Y ya acabo para no colapsar mucho. Gracias, Muchísimas Omar, gracias. por ser concisos y por los temas que estás planteando, que creo que más o menos estamos ya un poco sentando un poco las bases de este debate, no solo en esta mesa, sino en lo que es en la mesa social del agua y en lo que es la sociedad en general. Le voy a dar la palabra a Roque, estamos ya en la 1:15, vamos a tener como 15 minutillos, a Antonio, si no me equivoco más, y a mí me gustaría, voy a plantear una pregunta ya, cara, pues para que si quieren ustedes ir pensándola y vayamos un poco teniendo un poco conclusiones en la mesa. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar cada parte de la sociedad, agricultores, parte social, parte ecologista? ¿Cuál es la línea roja en la que se puede negociar? Que parece que en estos momentos es lo que cada sector está tirando para lo suyo. Y lo que ha planteado Rafael Rodríguez creo que es importante, el tema de los fondos que vienen de Europa, como Antonio Aguilera decía antes, Europa nos está marcando el camino, ese dinero que viene, cómo se va a gestionar para esa transición hídrica que Julia ha planteado. Y lo dejo ya ahí para que se vaya repensando, le doy la palabra a Roque y ya si quieren ustedes van levantando la mano y vamos viendo un poco para ir concluyendo en estos 15 minutillos que nos quedan y eso sí, unas intervenciones pues de a minuto más o menos para que podamos intervenir todos. Roque. Sí, yo era intervenir sobre la intervención que estaba haciendo Antonio, pero bueno, ya que ha pasado el tiempo vamos a reconducir un poco la situación. Es cierto que cuando reflexionamos que se están produciendo grandes plantaciones de olivar superintensivo o de almendro superintensivo, que también nos afecta a otras zonas productoras, como tú conoces, Mabel, que no tenemos otra alternativa, ¿no? Ese almendro de secano de la zona norte de Málaga, Granada y Almería,
que somos referente también mundial en calidad, pero que no podemos competir con un olivar en regadío en superintensivo. Cuando nosotros tenemos producciones de 250, 300 kilos hectárea, pues está hablando de 2.500 en adelante kilos por hectárea que tiene ese almendro, ¿no? Pero en eso, perdona, Roque, en esas concesiones, a lo que iba, se da en base a que se tienen unas concesiones que vienen de unos cultivos que tenían una necesidad del recurso mucho mayor, es decir, vienen de un algodón o vienen de una alfalfa en otros casos o vienen de otros cultivos que tenían una concesión muy alta y que les permite poner muchas hectáreas con menos necesidades de recursos, mucha necesidad, pero menos que las anteriores, y que les permite tener esa gestión. ¿Cuál es el problema? Que esto no se ha gestionado con agilidad. Es decir, esas concesiones se tienen que adaptar de forma inmediata, automática casi, al nuevo cultivo. No a lo que yo tenía en papel antiguamente, porque eso está además generando una injusticia social tremenda. Es decir, yo tengo un papel que me permite regar por los siglos de los siglos 6.000, 7.000, 11.000 metros cúbicos por hectárea y sin embargo otras zonas que necesitan 1.200 metros cúbicos por hectárea no van a poder tenerlo en la vida porque no hemos hecho una reconfiguración de la foto real que tenemos de cultivo. Esto viene dado a la necesidad, y lo voy a vincular también con la mesa y la necesidad de que nosotros no solamente nos quedemos en el discurso y en ser capaces de digamos, tener unas intervenciones acorde unas organizaciones con otras, no, tenemos que ser más contundentes, tenemos que conseguir que esta política se plasme en la normativa y que además se ejecute. Es decir, tenemos que agilizar. De nada nos vale que hablemos de gobernanza, que haya regantes que participan en esa gobernanza y que esos regantes que dicen que hablan, esos gestores que dicen que hablan en nombre de los regantes, sean aguatenientes. Y esto también lo vamos a vincular con el trasvase, con otro trasvase que tenemos, que es el Negratina-Almanzora, que es absolutamente necesario ese trasvase, pero que cuando vamos a la gestión tenemos unas determinadas nombres, personas, instituciones que se convierten en aguatenientes. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, porque si no, el modelo estará viciado siempre. Nosotros podemos tener muy buena voluntad, muy buena idea, muy buenas condiciones en el medio para hacer el cambio, pero si esto, quien nos lo gestiona, quien nos pone la normativa son los aguatenientes, al final estamos sumidos en continuar el derroche, el aprovechamiento y el enriquecimiento con un recurso público, en el enriquecimiento privado. Otro tema que ha salido y que a mí, vamos, que es el tema de inmigración, es cierto, ya, yo lo digo siempre, yo estoy seguro que mira que hacemos nosotros más de 250 formaciones de personas a cada campaña, formaciones para que tengan una mayor capacitación y puedan acceder a unos puestos de trabajo más cualificados estas personas que vienen, que son migrantes. La inmigración y esos asentamientos no son un problema de la agricultura. El sueño que tenían esas personas cuando salen de su país no es venir a trabajar a un invernadero, Es otro el sueño. Terminan ahí en esos asentamientos irregulares que no los hacemos los agricultores, que no los explotamos nosotros, que eso luego hay otras mafias y otras cosas que los explotan. Esto es un problema de la sociedad y tenemos que asumirlo como tal. Y tenemos que poner medidas para que esa lacra que tenemos, ese cáncer que tenemos, podamos extirparlo. Pero extirparlo no es como hay grupos que lo plantean, con las excavadoras y diciendo esto lo metemos y mañana está todo quitado, que hemos visto algún ejemplo. No,
extirparlo es poniendo medidas para que esas personas pasen a tener un alojamiento digno, un empleo, unos papeles que a veces no lo tienen porque no han tenido el papel, no tienen empleo, no tienen alojamiento y demás. Y luego, si tienes ese empleo, si estás trabajando, pues que estés obligado a vivir en otro sitio, no ahí en ese asentamiento. Es decir, tiene que darse asumir la sociedad que eso es un problema de todos. Igualmente en el tema de los recursos. Y ya finalmente, ya para ir adelantando todo esto, sí, un poquito sí, porque son nosotros en un tiempo como este que se van de siglas, ¿no? Pues nosotros lo que planteamos es que nosotros necesitamos como agricultores, necesitamos agua, porque se ha dicho al principio, la agricultura de secano está en serias dificultades para competir y para tener recursos. Necesitamos precios y necesitamos PAC, pero no PAC como una subvención, sino PAC como lo que era originariamente una política agraria. Necesitamos que eso se gestione como tal y, por tanto, que haya una planificación de a dónde queremos ir con nuestra producción, con nuestra huerta de Europa, a dónde queremos llevarla, cómo queremos construir, cómo queremos que siga este modelo. Queremos que sea el modelo de los aguatenientes, de los fondos de inversión y demás, o queremos que sea un modelo social, un modelo de economía de explotaciones familiares y un modelo que genera recursos en el medio y que hace que la gente viva en los municipios, en los pueblos, en su tierra. Pues eso hay que definirlo y hay que llevarlo desde la política. Y, hombre, yo creo que habremos hecho algo poco más, pero que esta Mesa Social del Agua tiene esa labor por delante. Tiene esa labor por delante porque dentro de, yo creo que el día 3 o el día 4 van a presentar ya los proyectos de planes hidrológicos y ahí tenemos un trabajo muy, muy, muy importante que hacer porque es el trabajo para lo que queremos que se implante en los próximos 4 o 5 años en gestión de recursos agua. Muchas gracias, Roque. Ramón García tenía disculpa, perdona, está la red andaluza de... sí, era por dar paso a Julia, que no tiene la opción de levantar la mano. Vale. Venga, perfecta, Julia. Sí, le toca ya. No se te escucha, Julia, tienes el micrófono apagado. Vale, no, yo brevemente lo que quería señalar es que el debate no está en si nos adaptamos al cambio climático o decidimos no adaptarnos al cambio climático. La adaptación al cambio climático está ya en marcha. Lo que tenemos que decidir es si queremos que esa adaptación se lleve a cabo desde el punto de vista del interés público y con criterios sociales y ambientales, o la dejamos al mercado. Porque ahora mismo hay ya una adaptación a que cada vez realmente estamos teniendo menos agua. ¿Y cuál es la adaptación que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que las empresas que ya han sobreexplotado acuíferos están moviéndose, en el caso, por ejemplo, de la región de Murcia, a la zona del noroeste y a la zona del altiplano. Estamos viendo que se están amenazando la prioridad efectiva de los abastecimientos urbanos y el abastecimiento humano, porque en muchos casos por contaminación agraria y por otros problemas, digamos, y también por sobreexplotación, están necesitando pagar el agua más caro, construir infraestructura y pagarla o traerla más lejos, o no tiene la misma calidad, y estamos viendo que hay ya una adaptación al cambio climático porque está habiendo una derivación por ejemplo, de los recursos hídricos que desde hace siglos están utilizando, por ejemplo, determinados regadíos históricos, y están siendo vendidos, en el caso de la región de Murcia, a nuevas superficies de regadío porque tienen más capacidad de pago. Por lo tanto, además, digamos, de que estamos amenazando la conservación de los ecosistemas, pero si esos ecosistemas colapsan, estamos viendo, como en el caso del Mar Menor, que quien paga la factura son también otros sectores económicos, en este caso el sector turístico. Las viviendas del Mar Menor ahora mismo no valen nada, no consiguen vender esas viviendas porque nadie quiere ir a vivir al lado de una laguna absolutamente en estado de colapso ecológico. Entonces, tenemos esa factura
¿no? Y esa obligación de recuperar los servicios que necesitamos, porque si no, digamos, nos va a tocar pagar muchísimo más ahora y las generaciones futuras, pero es que además no podemos elegir no adaptarnos, tenemos que elegir si tomamos en serio una transición hídrica justa. Efectivamente, yo no he utilizado la palabra justa, pero recorre, digamos, todo lo que estábamos planteando y todo lo que plantea también en mi presentación. Para hacer esa transición hídrica justa necesitamos mirar de frente la realidad del cambio climático. Estamos teniendo ya menos agua, vamos a tener menos agua. Las demandas ahora mismo superan globalmente y en muchas partes del territorio, especialmente los recursos disponibles. Y además necesitamos cumplir caudales ecológicos. Ya tenemos en ese sentido, digamos, sanciones y sentencias en este sentido. Por lo tanto, debemos reducir todas las demandas y especialmente hay que hacer hincapié en la agricultura, no porque le tengamos manía a la agricultura, lógicamente, sino porque dado que consume el 80% del agua disponible, de las demandas consultivas actuales, es la que tiene que, digamos, dar en ese sentido, hacer, digamos, el esfuerzo que le corresponde en corresponsabilidad, ¿no? Y si no, no habrá manera de que podamos gobernar con criterios sociales y ambientales esa transición hídrica justa para, digamos, realizar las adecuadas compensaciones, para establecer en ese sentido metas volantes, objetivos parciales temporalizados en el tiempo, de tal manera que efectivamente conseguiremos que nadie se quede atrás y que sobre todo podamos proteger la renta de los agricultores que quieren vivir dignamente, pero eso, insisto, si no abordamos de frente, de forma valiente, que cada vez tenemos menos agua y que lo que tenemos que hacer es pasar a consumir menos, y eso implica reducir, por ejemplo, superficie de regadío donde está más allá de lo sostenible, para pasar a modelos más de calidad que permitan más valor añadido con menos consumo, ¿no? Y en ese sentido, como también decía Luis Baviano, que las administraciones públicas, digamos, cumplan también su corresponsabilidad a la hora de atajar, por ejemplo, regadíos ilegales y otro tipo de usos ilegales del agua o de pozos ilegales, etcétera, y que de esa manera podamos realmente reducir unas demandas que, insisto, solamente a través del ahorro y la eficiencia, que es necesario e imprescindible, no es suficiente. De acuerdo, gracias Julia. Ramón García y Tony Herrera, por favor, intervenciones ya pequeñitas porque estamos ya en la 1 y hay que a ver si vamos cumpliendo ya horario y si hay alguna cuestión más que se quiera, si no, pues terminamos con Tony. Ramón. Voy a hacer breve. Mira, para nosotros la Mesa Social del Agua, creo que no va a hacer ningún problema dentro de esta mesa de poner las líneas rojas de las que hablaba tú antes. Porque creo que, entre otras cosas, la mesa primero nos da la oportunidad de exponer y defender de una forma muy clara cuál es nuestro modelo a seguir, tanto el modelo agrario como el modelo también de regadío. No nos va a costar ningún trabajo. En esta alianza, yo la puedo llamar alianza, con el resto de organizaciones agrarias, las ecologistas, las sociales, las sindicales, no nos va a costar ningún trabajo en ponernos de acuerdo en aquellos puntos que tengamos de encuentro y con el resto de los participantes, y desde la misma mesa no nos va a hacer, creo que para nada, porque creo que nuestro modelo es un modelo mayoritario en Andalucía y está muy en concordancia con el resto, como yo he dicho antes, de organizaciones tanto sindicales como agrarias y sociales. Y por otro lado, podemos hacer un trabajo ahora desde esta mesa que en cuanto a los fondos de recuperación, que creo que son en torno a los 500 millones de euros, de esta mesa podemos hacer un trabajo de fiscalización y de presión en un momento dado, ¿sabes? Y es una tarea importante y le daría todavía mucho más sentido definitivamente a lo que es esta mesa, que no se quede solamente en poder intercambiar opiniones y tal, sino meternos ya en faena e irnos a la actividad, o sea, activista. Y podríamos empezar por esta fiscalización de estos 500 millones de euros que nos trae el plan nuevo de recuperación. Y por otro lado, nada, darles las gracias a todos vosotros. Lo he dicho yo antes, no nos va a hacer difícil ponernos de acuerdo en muchísimas cuestiones.
Y lo realmente imprescindible creo que hay que pasar a la acción. Y yo sin más, saludar a todos, que no he tenido antes la posibilidad de hacerlo, no me he acordado y me estoy acordando ahora. Saludo a todos. Tony. Y después Bueno, va Luis Baviano, lo que sí es la una, por favor, conciso. Ya, yo fui muy disciplinado, intenté serlo en mi primera intervención y bueno, y he echado en falta porque pensaba que íbamos a tener más oportunidad un poco para debatir o tratar, introducir otros temas. No quiero dejar de hablar del tema que ha hablado el último compañero, Ramón, sobre el tema de los fondos europeos. Voy a dar una pincelada porque también intento ser disciplinado con el moderador que ha lanzado un poco esta pregunta, ¿no? Entonces, igual que antes hablé del Tajo, ahora voy a intentar dar una pincelada sobre este tema. En dos de las componentes de los fondos europeos, concretamente la 4 y la 5, la 4 es sobre conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, y para este eje o componente hay 1.642 millones de euros que se van a invertir. Y en la componente 5, sobre preservación del espacio litoral y recursos hídricos, se van a invertir 2.091 millones de euros. 2.091 millones. Por ejemplo, en restauración fluvial y seguimiento de ecosistemas fluviales y de reservas naturales fluviales son 800 millones de euros. ¿Qué quiero decir con esto? Son cifras, evidentemente son importantes, ¿no? Pero nos preocupan varias cosas. Nos ha preocupado sobre este tema la escasa participación previa que ha habido. Podemos entender las prisas, que había que sacar un plan rápido y tal, pero nos ha preocupado esa falta de transparencia y nos preocupa que ahora esté ya ese dinero muy definido y esté ya prácticamente asignado, o que haya un espacio para que de distintas organizaciones, colectivos, intereses, etcétera, podamos participar e influir sobre el destino final de buena parte por lo menos de esos fondos. Hay un tema también nos preocupa la reducción de cautelas administrativas, por ejemplo, el que se elimine, por ejemplo, un procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un determinado proyecto por el tema de las prisas, ¿no? O otro tema importante es el tema de los grandes contratos. Es decir, aquí se va a tener que mover mucho dinero en poco tiempo. Todos somos, por lo menos yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos conscientes de las dificultades que tiene a veces la administración pública para gestionar incluso el presupuesto anual normal que tiene una administración. A mí me han dicho muchas veces, por ejemplo, en el ministerio, es que no nos podemos gastar el dinero por falta de capacidad administrativa, ¿no? Bueno, pues si encima viene un dinero adicional, que son cantidades importantes, y no hay capacidad para gastarlo, pues mal vamos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues a nosotros nos preocupa que se solucione por la vía de los grandes contratos, que al final a los que accederán grandes empresas, y por tanto lo de transición justa, esa parte, pues ya se está poniendo un poco en entredicho, porque el reparto no va a ser muy equitativo y no va a dar juego a las grandes, o sea, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, etcétera. Entonces, otro tema que nos preocupa. Y bueno, nos preocupa también que aunque estemos hablando de cantidades importantes, no queremos que se sustituyan las partidas que de forma natural, por ejemplo, las demarcaciones hidrográficas, en sus programas de medida tienen que invertir en recuperar el buen estado de los ecosistemas. Porque claro, puede aquí darse el tema, de hecho, estos dineros de los que yo he hablado, estos millones de euros que parecen mucho dinero a nivel nacional, si nosotros analizamos los presupuestos de los planes hidrológicos, pues estamos hablando de cantidades de dinero muy superiores, ¿no? Es decir, y esto debería ser un empujón más. Si al final, como ya hay este dinero para gastarlo en esa restauración, por ejemplo, de ríos, no se inyecta otro dinero que de forma normal, digamos, se tenía que inyectar en eso y se dedica a otras cosas, entonces mal vamos, porque esto no va a ser un impulso, sino utilizar este dinero para cubrir esa parte, ¿no? y dejar el resto del dinero para otras cosas. Entonces, quería dar estas pinceladas sobre temas que nos preocupan, porque creo que era importante también que este tema saliera, porque estamos hablando ahora mismo de un dinero que vamos a gastar los próximos años. Ya se va a gastar buena parte en este año y por tanto quería decir, ¿no? la influencia que esto puede tener. Muchísimas gracias, Tony. Luis, tienes la palabra y nada, bueno, 3 minutitos vale, tienes. Vale, A ir cerrando ya, tenemos otros 2 indudablemente minutos para no se han podido tratar todos los temas que nos gustaría, ¿no? Sí, es lo que pasa siempre. En un tema tan importante como este, más todavía. Creo que vivimos todavía en una pandemia, que el cambio climático, todos los análisis dicen que las pandemias van a ser más frecuentes que en la actualidad.
un proceso importante de globalización también, no de las virtudes, sino también de los males, y que deberíamos de haber hecho una pequeña reflexión sobre cómo estamos afrontando esta crisis, que es una crisis también medioambiental importante. Y yo creo que desde el punto de vista del agua, los criterios de agua y salud han salido bastante fortalecidos. Los criterios de una agricultura próxima creo que también han salido fortalecidos, y un tema yo creo que debería de valorarse es el papel de lo público. Ninguno de los presentes podría haber tenido una garantía de supervivencia clara sin un sistema público de salud, sin haber tenido una política mediatizada en el mundo laboral a través de un sinfín de ERTEs, o salir de esta crisis sin unos fondos europeos que al final también son de capitalización pública. Lo curioso de esta situación es que de la crisis, lejos de hablar de ese fortalecimiento de lo público, muchos sectores están interesados en, de nuevo, señalarnos que el único camino posible es esa alianza público-privada, que en definitiva no es otra cosa que una alianza entre el mundo estatal de lo público con 7, 8, 9 o 10 fondos internacionales que al final controlan las grandes multinacionales. Y en este caso quiero hacer una reflexión sobre esto, porque el mundo agrario por primera vez está sometido a una gestión que ya vivimos en el mundo urbano. Nosotros, el mundo urbano tiene un 50% prácticamente privatizado de su gestión del agua. Y esto significa, en la mayoría de los casos, una sustitución por parte de 3, 4 grupos de multinacionales en las decisiones que hasta ese momento tenía su municipio. El gran problema es que los fondos pueden traer que grandes infraestructuras de gestión del mundo agrario se han gestionado por primera vez por estos grupos, y que el problema del agua de España, de su privatización, no sean solo en el mundo urbano, sino en el mundo rural, con los condicionantes que eso puede tener en el futuro. En este sentido, estoy de acuerdo con Ramón en la necesidad de tener una propuesta clara de los fondos, sin que esos fondos vayan destinados, por ejemplo, al abastecimiento de pueblos pequeños, menores de 20.000 habitantes, o a obras de modernización que sean compatibles con el medio ambiente, que generen energía propia y no sean controladas por estas multinacionales. Creo que podemos vivir otra vuelta de tuercas en este modelo de insostenibilidad. Pues Luis, muchísimas gracias. Si hay alguna intervención más, tenemos 2 minutos antes de pasarle ya la palabra a Antonio Figueroa para que siga ya con el final de la fiesta. Yo creo que la Mesa Social del Agua aquí en Andalucía tiene mucho trabajo por delante, porque hay que hacer esa transición hídrica, como se dice, y todos han destacado, tiene que ser una transición justa. Pero están los intereses económicos también, que quieras o no, pues también se ha visto, como dice Luis, en esta pandemia se ha estado luchando muchas veces entre el bien público de la salud y el bien público que atiende también la parte económica, ¿no? Yo, si no tienen ninguna cuestión más, si hay alguno que quiera puntualizar algo o algún punto que se haya quedado, tenemos, como decimos, un minutillo, y si no, pues Antonio, muchísimas gracias a todos por intervenir, y creo que estas mesas y estos debates son siempre enriquecedores para saber dónde están los puntos de enfrentamiento y de encuentro, porque hay esas dos partes, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y Antonio? Nada, muchas gracias, Mabel, por la moderación, y muchas gracias a todas las personas que habéis participado en la mesa, que se nos ha quedado corta, porque es que, claro, estos temas dan para muchas cosas, tenemos muchos asuntos sobre los que debatir, asuntos muy complejos, como hemos visto, asuntos conflictivos que requieren muchísimo diálogo, muchísima participación, muchísima empatía. Aquí en esta mesa yo creo que hay buena empatía con nuestras diferencias, pero bueno, yo creo que hay buenos mimbres. Ahora ya después en las conclusiones comentaremos algunas cosas más.